Morfología del cerebro se refiere a las diferentes divisiones que posee el cerebro y por las cuales podemos ubicarnos tanto en las áreas anatómicas como fisiológicas. El cerebro se conforma de 52 divisiones. El cerebro está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos denominados circunvoluciones constituidas por sustancia gris. Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. La corteza cerebral es la capa más externa y arrugada del cerebro. Está compuesta por una lámina de neuronas compactas y sus correspondientes interconexiones. Forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Cabe aclarar que al encontrarse tan plegada, solo un tercio queda expuesto a la superficie. Después, el resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas, más o menos profundas, llamadas fisuras o surcos. Las superficies elevadas forman giros, circunvoluciones cerebrales. También es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje, y del funcionamiento del pensamiento abstracto junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes, del frontal, parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Existen, como ya les mencionamos, las fisuras, que existen con el objetivo principal de crear más espacios entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. Las fisuras más importantes son la fisura central o de Rolando, lateral o de Silvio, parieto-occipital y longitudinal, la cual separa dos hemisferios derecho e izquierdo. Entonces, primero tenemos aquí la fisura central de Rolando, ubicada en esta parte de acá, más o menos. Tenemos la fisura lateral de Silvio, ubicada en esta parte de acá, y tenemos la fisura parieto-occipital. Son las primeras 3 que están en la parte que se pueden ver por la vista lateral. Luego, por la vista superior, podemos ver la fisura longitudinal, que es la que separa los dos hemisferios, que se encuentra en la mitad, en esta parte de acá. Entonces, las fisuras son las que marcan los límites en la superficie cortical y la dividen en los 4 lóbulos grandes que tenemos a continuación y que conocemos. El frontal, que se encuentra anterior a la fisura central, en esta parte de acá. Tenemos el parietal, que es desde la fisura central hasta la parieto-occipital, aquí, en esta parte de acá. Tenemos el occipital, posterior a la fisura parieto-occipital, que es esta parte de acá, chiquita. Y tenemos el temporal, que está ventral a la fisura lateral, que es esta parte de acá, que está en verdecito. Dentro de cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. Las más importantes son precentral o frontal ascendente, postcentral o parietal ascendente, cingulada o circunvolución del cuerpo calloso, para hipocampal o del hipocampo. Entonces, las circunvoluciones son pliegues que ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Eso permite que se acumulen más neuronas en la corteza, por lo tanto, aumenta la capacidad del cerebro para procesar información, creando límites entre los lóbulos del cerebro y dividiendo el cerebro en 2 hemisferios.
Entonces, partiendo de las fisuras que ya tenemos, podemos ubicar la precentral, que está adelante, anterior a la fisura central, y la postcentral, que está posterior a la fisura central. La precentral se encuentra en el lóbulo frontal adyacente, o sea, cerquita a la fisura central. La postcentral se encuentra en el lóbulo parietal adyacente, cerquita a la fisura central. La podemos ver en una vista de corte sagital, al igual que la del hipocampo. Morfología interna. El tejido neuronal está formado por neuronas y neuroglías. Estas son las células gliales, de las cuales hay 4 tipos. Son más abundantes que las neuronas y su función en conjunto es nutrir a las neuronas, además de ser un soporte mecánico. Mantienen un medio interno idóneo para llevar a cabo la transmisión nerviosa y que una neurona no afecte a la otra. Otra de sus funciones es la defensiva. La clasificación de las neuronas según su función es la siguiente. Las aferentes reciben los impulsos, agarran la información y lo llevan al sistema nervioso central. En este orden de ideas, aferencia es llegada de la información. Las eferentes son aquellas que emiten los impulsos, llevan información hasta el sistema nervioso central, hacia un órgano efector o periferia. De esta forma, eferencia es información que sale de la estructura. Las interneuronas crean microcircuitos entre ellas, hacen un nexo y comunican las neuronas eferentes con aferentes. La cara superolateral. Tenemos el primer surco lateral o hueco de Silvio, que presenta una orientación oblicua. Este separa los lóbulos frontales y parietal por su parte superior y el temporal por su parte inferior. Segundo, tenemos el surco central o de Rolando vertical. A la mitad de la cara superolateral desciende justo por la mitad de la cara y delimita el lóbulo frontal por anterior y el lóbulo parietal por posterior. Como tercero tenemos el surco parietoccipital, que es detrás del central, desde el extremo occipital. Es el primer hueco que nos encontramos según ascendemos por posterior. Este delimita el lóbulo parietal por anterior y el lóbulo occipital por posterior. También tenemos el surco preoccipital. Este consiste en que sus extremos posterior y seguimos por el borde inferior. El primero que nos encontramos es el surco preoccipital, que delimita el occipital por posterior y el temporal por anterior. Principales surcos y giros del lóbulo frontal. Bueno, cabe recalcar que en este encontramos dos, que es el surco precentral, que este surco está anterior y paralelo al surco central. Entre estos dos hay una ondulación, o también podría llamarse un giro, que es el giro precentral. Bueno, del surco precentral salen dos surcos de forma perpendiculares. Estos se llaman surco frontal superior y surco frontal inferior, que estos surcos delimitan 3 giros: el giro frontal superior y el giro medio y el inferior. Bueno, hablándoles más sobre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, tenemos que recalcar que en el lóbulo parietal hay 3 giros entre surcos postcentral, central, que es el giro postcentral. Bueno, en el surco postcentral, este va por detrás y el paralelo es paralelo al surco central. Y en el surco intraparietal nos dividen en 2 giros, que es el espacio ese que queda por encima del surco parietal, que se podría decir también que es el lóbulo parietal superior, inferior por debajo. Luego, en el lóbulo temporal
encontramos dos surcos inferiores y paralelos del surco de Silvio, o también podría llamarse lateral. El surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos delimitan también tres giros, que es el giro temporal superior, el giro medio y el giro inferior. También les voy a presentar los surcos. El primer surco que tenemos es el interhemisférico, el segundo es el central o de Rolando, el tercero es el lateral o de Silvio, el cuarto es el parieto-occipital, el quinto es el surco de Calcarino, el sexto es el surco calloso, el séptimo es el temporal superior, el octavo es el temporal medio, el noveno es el occipitales, los décimos son perpendiculares, después tenemos el frontal inferior, el frontal superior, precentral, postcentral, interparietal, callosa marginal, también tenemos el temporal inferior 2 y el olfatorio. Bueno, circunvolución. Encontramos primera frontal, segunda frontal, tercera frontal, frontal ascendente, parietal ascendente, circunfleja, angular, occipitales, la frontal superior, la precentral, la postcentral, la supramarginal, la parietal superior, temporal inferior, fusiforme, paraicámpica y la rel callosa y recta. También les voy a presentar lo que son las porciones. La porción 38 es la triangular, la 39 es la orbitaria del lóbulo frontal, abra las ramas. La número 40 es la frontal de la cisura de Silvio. La 41 es la vertical de la cisura de Silvio. Y ahora les voy a presentar los lobulillos. La 42 es la parietal superior. 43 es lingual. Y por último los polos, que es el frontal, occipital y temporal. Quien les estuvo hablando, Nicole Carreño. Bueno, podemos también ver otras partes a nivel inferior, que es el quiasma óptico, el trígono olfatorio, el tubérculo mamilar, el uncus o gancho del hipocampo, el esplenio del cuerpo calloso, el tubérculo cuadrigénico anterior, el pedúnculo cerebral, el tubercinerum, el valle de Silviano y el espacio perforado anterior. Yo voy a presentarles acerca del cerebro de Einstein, un ejemplo que traemos. Como bien saben, pues murió en 1955 y fue un genio. Y su cerebro pues fue donado con el propósito de la investigación. Se le tomaron fotos y se dividió en 240 bloques que fueron preservados en resina. Luego estos se dividieron en más de 200 piezas que fueron distribuidas para ser analizadas por más investigadores. Recientemente, pues un laboratorio logró acceder a 14 fotografías inéditas del cerebro. En ellas se encontraban marcadas como un mapa cada una de las piezas microscópicas que se habían generado antes. Resultó que al comparar el cerebro de Einstein con el de otros 85 cerebros humanos, su peso era promedio, pero tenía una morfología significativamente distinta. Tenía mayor abundancia de surcos y circunvoluciones, por ejemplo, en regiones de la percepción sensorial, del control de la cara y de la corteza prefrontal. Los investigadores encontraron que en toda la corteza existían organizaciones anatómicas típicas. Probablemente estas tuvieran como un uso de la corteza motora muy distinto al habitual, pues a partir de las fotos se logró deducir que tenía una asociación entre lo motor y lo conceptual. Ya en otra investigación también que tiene que ver con esto, realizada por el periódico El País de Madrid, se demostró que pues estas 14 fotografías habían sido tomadas desde distintos tipos de ángulos y habían revelado la formación prematura de el científico, también su habilidad para imaginar acontecimientos y ser capaz de prever sus consecuencias, también su capacidad para el procesamiento visoespacial. Eso podría ser como consecuencia de lo que habían encontrado antes. Y pues nos dicen que
Este periódico nos dice que fue muy difícil realizar esta investigación, pues la existencia, o sea, son características muy difíciles ya que no son obvias, entonces se deducen por la existencia de pliegues adicionales, buscos poco comunes u otras particularidades de la corteza cerebral. El cerebro de Einstein presentaba rasgos de envejecimiento. Como bien sabemos, tenía un tamaño promedio, pero su corteza se había estrechado un poco, al igual que los surcos de la superficie, algo que puede influir en un decrecimiento del tamaño del cerebro. Pues cuando estaban en el proceso, el cerebro de Einstein pesaba 1230 gramos, y si lo comparamos ante el cerebro de un adolescente, por ejemplo, el cerebro pesaría 1352 gramos. Por tanto, tenía un 9% de un peso un poco más ligero. A diferencia de lo que se habían concluido en investigaciones científicas anteriores, nos dicen que estas fotografías habían revelado el cerebro de Einstein, que no tenía una forma esférica. Además de esto, el lóbulo parietal inferior izquierdo es más grande que el derecho, mientras que el lóbulo parietal superior parece más marcado en el hemisferio derecho de su cerebro. Además, surgieron que tanto la corteza somatosensorial primaria como la motora, que se encarga de la cara y la lengua, que estaban más desarrolladas en el hemisferio izquierdo. También, aparte de eso, los aspectos evolutivos. Según el ejercicio, desde el punto de vista evolutivo, las partes específicas de la corteza prefrontal de Einstein, que aparecen expandidas diferencialmente a la corteza prefrontal de un cerebro común. Por el contrario, los hallazgos de estos investigadores, concuerdan con los resultados de un estudio de Whittelson en 1999, donde nos dice que los lóbulos parietales del cerebro de Einstein le dieron al científico unas habilidades extraordinarias. Pues en esta área es donde se fundamentan los procesos de razonamiento y juicio. Además de esto, los pliegues en esta parte de la corteza cerebral de Einstein son un poco más densos, y los que evidencian como el talento único que tenía para cerrar los ojos y visualizar objetos y resolver problemas. Todo esto pues fue gracias a la donación que, como dije antes, realizaron de su cerebro, y se pudo distinguir que la diferencia que hay, o las características que hizo a esta persona un genio, a diferencia de nosotras. Digamos, las partes que mencioné antes sobre la corteza cerebral y la diferencia de tamaños o la abundancia de surcos en el cerebro que presentaba. Muchas gracias.